Lo estaré utilizando como decoración y es súper sencillo. Hola, bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wins. Y hoy quiero enseñarte cómo realizar el Granny Square más sencillo, básico y fácil de realizar que pueda existir. Ya sé que hay muchísimos en YouTube, pero es que hoy estaré utilizándolo para realizar este cuadro. Permítame y le muestro mejor. Lo estaré utilizando como decoración y es súper sencillo. Tan solo he utilizado un cuadro que ya viene listo. Acá pueden ver específicamente cuál estoy utilizando y sus medidas. Pero en realidad usted puede hacerlo del tamaño que guste, siempre y cuando sea un cuadrado. No hay ninguna promoción por esto, solamente le estoy enseñando específicamente lo que yo he utilizado. Para mostrarles cómo hacerlo estaré utilizando hilo Sinfonía, es un hilo 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras con un gancho de 3.5 milímetros. Pero para el cuadrito en realidad he utilizado un hilo que es 50% algodón y 50% poliéster. Lo que significa que usted puede utilizar el hilo y el gancho que guste. Y ahora sí, comencemos. Iniciaremos con un anillo mágico. Y seguido 5 cadenas. Esta de que asegura el anillo mágico no va a contar. Una cadena, 2, 3, 4 y 5. Comenzaremos con 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenas, 1 y 2. 3 puntos altos. 1, 2 y 3, 2 cadenas, 1, 2, 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 2 cadenas, 1, 2 y 2 puntos altos solamente, 1 y 2. Vamos a cerrar el anillo mágico bien fuerte. Y vamos a realizar un punto deslizado en la tercera cadena. 1, 2, 3. Aquí en la tercera cadena un puntico deslizado. Y nos habrán quedado 2 cadenas por cada esquina y 4 macitos de 3 puntos altos. Y así habremos formado un cuadrado. Vamos a realizar la segunda vuelta. E iniciaremos con un punto deslizado en la siguiente cadena. Ahí es donde comenzaremos. Subiremos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos lazada, 3 puntos altos justo aquí en el huequito por debajo de las cadenas. 1, 2 y 3. Una cadena, tan solo una. Tomamos lazada, pasamos a la siguiente esquina y en cada esquina siempre vamos a realizar 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos, todos en el mismo lugar. Un punto alto, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3 puntos altos más en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Y continuaremos repitiendo lo mismo. Una cadena y en la misma esquina 3 puntos altos. 1, 2, 3, 2 cadenas. 1, 2, 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Una cadena
y el mismo masito en la esquina, 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3 puntos altos más, 1, 2 y 3. Ahora, una cadena y vamos a realizar justo en el huequito de esta esquina 2 puntos altos. 1 y 2. Y un punto deslizado en la tercera cadena. 1, 2, 3 aquí en la tercera cadena. ¿Qué significa esto? Pues que hemos estado utilizando las 3 cadenas de subida. O sea, hemos hecho 5 de subida, pero 2 son para la esquina y 3 nos van a servir como un punto alto. Por eso siempre realizaremos al final de cada ronda 2 punticos altos y el punto deslizado en la tercera cadena. Para la ronda 3, continuamos iniciando con un punto deslizado en la siguiente cadena. Subimos con 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos lazada 3 punticos altos en esta esquina. 1, 2 y 3. Una cadena. 3 puntos altos en esta cadena que hicimos de la ronda anterior. 1, 2 y 3. Una cadena y vamos a hacer el masito de la esquina, 3 puntos altos. 1, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2 y 3 puntos altos más en la misma esquina. 1, 2 y 3. Y ahora pues volveremos a repetir exactamente lo mismo. Una cadena y en la cadena de la ronda anterior 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadena y el masito de la esquina. 3 puntos altos. 1, 2, 3. 2 cadenas. 1, 2, 3 puntos altos más en la misma esquina. 1, 2 y 3. Una cadena, 3 puntos altos en la cadena de la ronda anterior. 1, 2 y 3. Una cadena, el masito de la esquina. Un punto alto. 2, 3, 2 cadenas, 1, 2 y 3 puntos altos más en la misma esquina. 1, 2 y 3. Una cadena, 3 puntos altos en la cadena de la ronda anterior. 1, 2 y 3. Una cadena y para terminar la ronda, 2 punticos altos en la esquina. 1, 2 y un punto deslizado en la tercera cadena. 1, 2, 3, justo en la tercera, un puntico deslizado. Y así pues continuaremos, cada vez tendremos más masitos de este tipo y las esquinas siempre serán exactamente iguales. Yo voy a repetir, o sea, voy a continuar y voy a realizar la ronda número 4, pero si usted no lo cree necesario, simplemente adelante un poco el vídeo. Así que comencemos con la ronda 4. Iniciamos con el puntico deslizado en la siguiente cadena. 5 cadenas de subida, 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos lazada 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena, un masito en la siguiente cadena que tenemos de la ronda anterior. 1, 2, 3, una cadena y 3 puntos altos más en la siguiente cadena que tenemos. 1,
2, 3, una cadena y el masito de la esquina. 3 puntos altos. 1, 2, 3, 2 cadenas. 1, 2, 3 puntos altos. 1, 2, 3 y ahora pues continuaremos repitiendo exactamente lo mismo desde aquí. Vean cómo en la primera ronda tenemos un masito acá, en la segunda tenemos 2, 3, luego tenemos 4. Si vemos los del medio pues tenemos 2 aquí, luego 1, 2 más, pero en la medida que continuemos avanzando verá cómo cada vez tendremos más masitos en estos lados. Entonces vamos a continuar una cadena, 3 puntos altos en la cadena que sigue. 1, 2, 3, una cadena, 3 puntos altos más. 1, 2, 3, una cadena y el masito de la esquina. 1, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2 y 3 puntos altos más en la misma esquina. 1, 2 y 3. Y así nomás continuemos repitiendo hasta llegar al final y aquí pues vamos a realizar los 2 puntos altos, el punto deslizado en la tercera cadena y habremos terminado la ronda número 4. Veámoslo en el cuadro que ya tengo listo. Acá le muestro. Esta es la ronda número 1, la 2, la 3, la 4 y vean la 5. Esta es la ronda número 5. Aquí en la número 1, 2, 3 tenemos un masito sin contar las esquinas. Luego tenemos 2, 3. En la ronda 6 ya tenemos 4. En la 7 pues ya tengo 5 masitos. Y así cada vez tendrá más en la medida que haga más rondas. Usted lo puede hacer del tamaño que guste, dependiendo también del gancho y el hilo que decida utilizar, pues también va a variar el tamaño del cuadrado. Este granny les puede servir también para ropas. Incluso puede utilizar para cada ronda diferentes colores, pero estos son solo sugerencias, pues yo simplemente por el momento lo estaré utilizando para este cuadrito que me estará sirviendo pues para crear un ambiente más tejeril acá pues en mi puesto, aquí en mi mesita. Así que espero y si les haya gustado este tutorial y si ha sido así, no olvide dejarme su like y su comentario que yo lo aprecio un mundo y si tiene alguna duda pues le responderé tan pronto como sea posible. Y si aún no se ha suscrito, le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial. Un millón de gracias por ver este pequeño video hasta su final y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.